Bueno, teniendo como base que un contrato es un acuerdo de voluntades dirigido a crear obligaciones, vamos a ver varios tipos. El primero es por obra o labor. ¿Pero qué es esto? ¿Una construcción? ¿Una casa? ¿No sabemos? Sí. Bueno, esto es muy sencillo. Es un contrato que se realiza o se pacta por la realización de una construcción, la ejecución de una obra, una actividad o una labor determinada. Cuando esta actividad culmine, el contrato habrá finalizado. Para esto no se necesita un previo aviso y no se necesita como esa parte. Pero este contrato puede ser verbal o escrito. Sin embargo, apenas se termine la obra, se terminará por completo. Y no se permite prórrogas ni más tiempo, por decirlo de cierta forma. La práctica hacia el maestro. Así que con esta frase creo que ya sabemos de qué contrato vamos a hablar. Así es, el contrato de aprendizaje. Un contrato que se ha vuelto requisito, que se ha vuelto fundamental para los estudiantes. ¿Por qué? ¿Cómo así? Básicamente se ha vuelto la primera experiencia laboral, el primer contacto con el mundo real que tienen los estudiantes después de graduarse. Estos lineamientos para las prácticas profesionales se conocen, pues son muy conocidos comúnmente. La entidad que más los realiza es el SENA. Sin embargo, en varias universidades se ha vuelto fundamental también. El contrato consensual lo podemos encontrar en el artículo 1500 del Código Civil colombiano. Básicamente, este tipo de contrato es aquel que se perfecciona por la mera voluntad explícita en la manifestación del consentimiento de las partes contratantes. Entonces, este no se puede tratar o tenerse por sobreentendido ni cabe por omisión. Su única regla es que es estrictamente necesario que se manifieste de forma expresa. Un ejemplo más o menos de estos contratos, muy claro, el contrato de compraventa, donde se necesita el consentimiento de las partes que van a conformar este contrato. En cuanto al contrato formal, es como aquel donde su existencia o validez aparece acondicionada pues por el ordenamiento a la utilización de una forma. Esta se puede clasificar de forma sustancial o de forma solemne. Por ejemplo, podemos ver la donación de un bien inmueble, una capitulación matrimonial, un poder para pleito, una hipoteca. Un contrato conmutativo es una convención legal, civil, donde cada una de las partes contratantes otorga y recibe un valor equivalente y recíproco. Cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. En el artículo 1498 del Código Civil también podemos encontrar la definición. Ejemplo: la compraventa, el arrendamiento, la permuta y el transporte. Contrato aleatorio, el acto que se encuentra en función del factor alea, que significa riesgo o incertidumbre, que afecta de manera inevitable o notoria a las prestaciones contraídas que las partes deben cumplir, siendo imprevisible el beneficio o pérdida que el acto puede reportar. Ejemplo: contratos de juego y apuesta. Es un contrato aleatorio principalmente por el cual se convienen dos o varias personas en que paguen las que pierdan cierta cantidad de la que ganen. Un contrato accidental o transitorio es todo aquel que no tiene duración mayor a un mes, en el cual el empleado no va a desarrollar las actividades normales de una empresa o de un empleador, sino que va a realizar unas actividades extraordinarias con el fin de cubrir una necesidad o un labor que se necesita en la empresa. Un contrato de trabajo ocasional es por el cual
Se busca que el empleador desarrolle labores extraordinarias para cubrir las necesidades que ocupa el empleador. Un contrato gratuito es por el cual una parte, por mera liberalidad, ofrece un bien sin esperar nada a cambio. Un contrato oneroso es todo aquel en el que ambas partes tienen obligaciones y ambas partes tienen una ventaja económica. Los contratos onerosos más usados o frecuentados son los de arrendamiento, los de sociedad, los de transporte, entre otros. El contrato a término fijo es aquel en el cual el empleado y el empleador pactan la duración del contrato, el cual no puede ser superior a 3 años. Este puede ser inferior a 1 año y se puede renovar de manera indefinida. Adicionalmente, si no se quiere renovar el contrato a término fijo, se deberá avisar al empleado con 1 mes de anticipación que ya no se van a requerir sus servicios. Adicionalmente, este posee unas características, la cual lo vuelve el contrato a término fijo, y es que debe necesitar la identificación y el domicilio de las partes, el lugar y la fecha de la celebración del contrato, lugar donde se va a prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, el valor del salario, la forma y fechas de pago, la duración del contrato, la terminación y la forma que se debe dar al preaviso para el efecto y las cláusulas que las partes acuerdan. El contrato de prestación de servicios es aquel que surge cuando una persona o una empresa pacta con un contratista para que éste realice la prestación de un servicio, valga la redundancia, a favor de un tercero. Es decir, se pacta este contrato generalmente para que se beneficie a un tercero por el servicio prestado. Los beneficios que tiene el contratista en este contrato o en este tipo de prestación es que no debe cumplir con un horario. No está bajo la subordinación de ninguna entidad o persona, como en el contrato laboral, y el contratista debe asumir su afiliación a las EPS, al fondo de pensiones y a las cesantías. Adicionalmente debe tener una ARL para riesgos de tipo 1, 2 y 3, y también debe tener la caja de compensación. El contrato a término indefinido es aquel en el cual el empleador y el empleado no pactan la duración del contrato, y este se caracteriza porque puede durar el tiempo de la hora o de la labor que se esté realizando, o también puede durar como un trabajo ocasional, es decir, no mayor a 1 mes, o también puede ser a término indefinido, es decir, puede ser mayor de 3 años. Este se caracteriza porque puede pactarse de forma verbal o escrita, y para terminar este tipo de contratos se debe seguir lo establecido en la forma del despido por justa causa, o se debe avisar al empleado que ya no se van a requerir de sus. Bueno, ¿qué es un contrato unilateral? Es un tipo de acuerdo de una parte que a veces se denomina oferente, hace una oferta a una persona, organizando o al público en general. Si el destinatario, quien recibe lo que el oferente proporciona, debe llevarse a cabo la acción o el servicio que se solicita en dicho acuerdo. Pues algo que el contrato bilateral contiene acuerdos y promesas realizadas por las dos partes, mientras que el contrato unilateral no hay compromiso recíproco. En lugar de eso, el oferente requiere que el destinatario reciba una acción y él cumpla una solicitud o proporcione un servicio. Hemos culminado este capítulo de la burbuja jurídica. Esperamos que les haya parecido muy interesante, y ahora vamos con las preguntas, con la actividad, con la intriga, con lo que de verdad va a demostrar si aprendimos. Así que vamos con ello. Así que hoy no vamos a tener un seleccionado, un ganador de nuestra galería. Hoy van a ser ustedes mismos. Así que a ello. Gracias.